¿Sabes por qué al pavo se le llama turkey en inglés? Esto es sumamente curioso, porque es el mismo nombre que recibe el país de Turquía en inglés, y esto se debe a que anteriormente la gallina de Guinea, que es un ave muy parecida al pavo, era importada desde Madagascar por mercaderes turcos. ¿Lo sabías? Ahora es momento de acompañarme y conocer más datos sobre el Thanksgiving Day. El Thanksgiving Day, o Día de Acción de Gracias en español, es una celebración mundialmente conocida, que se celebra principalmente en los Estados Unidos cada año. Su origen cristiano tenía como objetivo dar gracias por las buenas cosechas. Hoy en día, se agradece por todas las bendiciones recibidas durante todo el último año. Históricamente, muchas culturas y civilizaciones a lo largo y ancho del mundo acostumbran a agradecer por las cosechas que realizan año con año, o bien por momentos que consideran importantes para su calidad de vida. Por su parte, la historia del Día de Acción de Gracias en América del Norte también tiene su origen en el agradecimiento a las cosechas recibidas, pero con una importante influencia religiosa y los agradecimientos a Dios. Su origen en los Estados Unidos se remonta a la llamada Reforma Protestante, en el año de 1620, con la llegada de un grupo de 100 colonos ingleses que cruzaron el Océano Atlántico, a bordo del barco Mayflower, para instalarse en la colonia de Plymouth Rock, actualmente en el estado de Massachusetts, en el noreste de los Estados Unidos. Se dice que las condiciones de vida de este grupo eran tan precarias que los indios Wampanoag les brindaron comida, refugio y les enseñaron a sembrar y cosechar maíz y otros cultivos de la región, así como pescar y cazar en estas tierras. Un año más tarde, en 1621, y después de un duro invierno, lograron obtener su primera cosecha en su nuevo hogar, por lo que agradecidos por la hospitalidad de los nativos, decidieron compartir un banquete de 3 días con los indios Wampanoag. De hecho, el Museo Plymouth Plantation, dedicado a una de las primeras colonias británicas en América, en su página web indica lo siguiente: agradecer por los regalos del Creador siempre ha sido una parte de la vida de los Wampanoag. Muchos años más tarde, en octubre de 1863, durante la Guerra de Secesión de aquel país, fue que nació el Día de Acción de Gracias como festividad, debido a una decisión que tomó el entonces presidente republicano, Abraham Lincoln. Se dice que esto sucedió después de una campaña de la poeta y editora Sarah Josepha Hale, donde leyó sobre el banquete de los colonizadores de 1621. Entonces, fue que Abraham Lincoln decidió retomar lo que en ese entonces era una tradición dispersa en el país para convertirla en una celebración nacional. En 1941 se estableció la celebración para el último jueves de noviembre de cada año. A partir de ese entonces, prácticamente todo Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias, con el objetivo de agradecer por la libertad, el hogar y los alimentos. También representa un día feriado, es decir, que no se labora. Cabe resaltar que mientras que la gran mayoría en los Estados Unidos celebra el Thanksgiving Day, para los pueblos nativos de este país representa un día nacional de luto, pues consideran que con la llegada de los primeros colonos británicos también comenzó la destrucción de sus tribus. Este Día Nacional de Luto Indígena comenzó a conmemorarse en 1970, 350 años después de la llegada de los primeros peregrinos británicos. ¿Qué piensas de esto? El Día de Acción de Gracias se caracteriza también por ser una tradición secular. Esto quiere decir que de ser una tradición sumamente apegada a la religión, donde se le agradecía a Dios, pasó a ser una celebración con la que se identifican cada vez más personas y culturas, sin necesidad de ser religiosas. Esta tradición es una variante de las festividades por las cosechas, pero actualmente su conmemoración se junta intencionalmente con el fin de semana siguiente, por lo que las personas aprovechan este periodo para realizar sus compras previas a Navidad, entre otras cosas. De hecho, en 1939, el presidente Roosevelt proclamó que el Día de Acción de Gracias se celebrará el tercer jueves de noviembre en lugar del último. Esto lo hizo con el único objetivo de extender la temporada de compras navideñas en plena época de crisis económica. Esto no tuvo ninguna respuesta positiva y la celebración volvió al cuarto jueves de noviembre 2 años después. Este día también se celebra el desfile de Thanksgiving Day de la tienda Macy's en la ciudad de New York, en los Estados Unidos. Dicho desfile es famoso por atraer a una infinidad de visitantes cada año.
además de convertirse en una tradición para las personas que lo siguen desde casa como parte del inicio de su Día de Acción de Gracias a las 9 de la mañana. Se realiza a lo largo de 4 kilómetros, con carros alegóricos, grupos musicales, animadores y por supuesto, los famosos globos gigantes con personajes de moda. ¿Sabías que en los Estados Unidos existe una tradición que se llama el perdón del pavo? Esta tradición nació con el gobierno de Abraham Lincoln, después de que su hijo Tad le solicitara que le perdonara la vida al pavo que iban a cenar el Día de Acción de Gracias. El presidente aceptó, dando inicio a esta tradición. Posteriormente, la tradición fue retomada por diversos presidentes de los Estados Unidos de manera aleatoria, hasta que en 1989, el presidente George Bush padre hizo que esta ceremonia tuviera mayor relevancia. Actualmente, se les perdona la vida a 2 pavos, de los cuales uno es para la ceremonia y otro más para reserva, y la Federación Nacional del Pavo es la encargada de seleccionar la calidad, estado físico y apariencia de las aves que serán entregadas a la Casa Blanca. Se estima que tan solo en los Estados Unidos se consumen alrededor de 48 millones de pavos el Día de Acción de Gracias. Otro dato sumamente revelador es que según el sitio web Mental Floss, cada persona consume cerca de 4.000 calorías durante la cena de Día de Acción de Gracias. Para que te des una idea de esto, se calcula que para un hombre promedio sería necesario correr por más de 10 horas consecutivas para quemar todas estas calorías. Revelador, ¿no? El Día de Acción de Gracias también se celebra en otros países, como en Canadá, el segundo lunes de octubre, donde la festividad se remonta al año de 1578, con el explorador Martin Frobisher, originario de Inglaterra, que arribó a lo que ahora es Nunavut, por lo que esta celebración tendría un origen anterior a la tradición estadounidense. Interesante, ¿no? El día también se celebra en Alemania, el primer domingo de octubre, en Japón, el 23 de noviembre, en Liberia, el primer jueves de noviembre y en Brasil desde 1949, también el cuarto jueves de noviembre, por mencionar algunos países. Ahora ya conoces un poco más sobre esta interesante tradición. Cuéntanos de qué país eres y si celebras el Día de Acción de Gracias, o bien si conoces algún otro país que lo celebre, así como otros datos que consideres relevantes. Nos encantará leerlos. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!